fue convertir el agua en vino. Ese fue el primer milagro del Señor cuando empezó, ¿no es cierto?, a predicar su ministerio, aleluya. Conocido por la palabra del Señor, durante su juventud, durante su adolescencia, lo que habrá hecho, milagros, prodigios y maravillas. Lo único que se conoce aquí en la palabra son los 3 últimos años del Señor. O sea, de los 30 a los 33 se conoce aquí en la palabra. De los 30 para atrás, uno no sabe cómo estaba el Señor. Usted fíjese que cuando era chiquito, cuando era niño, que se fue, ¿no es cierto?, de los padres, y los padres lo estaban buscando, María y José lo estaban buscando por todos lados y no lo podían encontrar. Lo encontraron en una sinagoga enseñándole a los maestros de esa sinagoga. Y él era un niño. Entonces, durante su vida, tal vez habrá hecho milagros, prodigios, que no están registrados aquí, ¿no es cierto?, en la Biblia. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que había un oficial del rey, que tenía el hijo enfermo, aleluya. Y tal vez, en estos tiempos, tal vez tú estás bien, pero en tu familia hay alguien, ¿no es cierto?, que tal vez está enfermo, que tal vez está desfalleciendo, que tal vez está dolorido, que tal vez está en cama. Pero qué lindo es que tú creas, aleluya. Porque por tu creer, esa vida va a recibir el bien. Al creer tú, tu hogar va a ser salvo. Y fíjate que dice la palabra del Señor. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Fíjate la situación en la que estaba ese niño, a punto de morir. Un padre desesperado. Un padre que no sabía lo que hacer. Un padre que se sentía, ¿no es cierto?, tal vez imposibilitado, atado de pie y de mano, porque no podía hacer nada. Y uno conociendo esa situación, porque nosotros también lo pasamos, ¿no es cierto?, con nuestra hija, que veíamos que uno se desesperaba y no podía hacer nada, ¿no es cierto? Cuando los médicos te dicen, y 3 días de vida, y cuando los médicos te dicen, ya no hay ninguna solución, y cuando los médicos te dicen, ya no se puede hacer nada, tan solamente esperar lo peor, es cuando uno ahí levanta la mirada al cielo y dice, Señor, socórreme. Y es ahí donde viene el milagro para tu vida, si tú lo arrebatas. El milagro, aleluya, lo tienes que arrebatar tú. El milagro lo tienes que alcanzar tú. El milagro lo tienes que tomar tú. ¿Por qué? Porque no esperes que el milagro venga a tu vida, sino sé tú valiente y corre tras ese milagro, aleluya. Arrebata ese milagro. Y aquí la palabra del Señor dice que este hombre se fue a la presencia del Señor. Y le decía, ¿no es cierto?, te ruego que desciendas a mi casa porque mi hijo se está muriendo. Y usted sabe que no es aleluya, que tan solamente el Señor al enviar su palabra hace milagros, prodigios y maravillas, aleluya. Yo con mi hija pasaba exactamente lo mismo. Me fui a la iglesia a hablar con el pastor directamente, pensando, aleluya, que el pastor era, yo qué sé, el sumo sacerdote, que Dios lo podía escuchar. Pero antes que yo hable con el hombre, el Señor habló conmigo, aleluya. Y es ahí, aleluya, ¿no es cierto?, que pude ver la gloria de Dios, aleluya. Es ahí que pude ver milagros, prodigios y maravillas a través de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, cuando la leí, decía ahí en Edra 8:22, aleluya, tuve vergüenza de pedirle al hombre ayuda. ¿Por qué? Porque yo había predicado que la mano de Dios estaba para bien sobre aquellos que le buscaban, aleluya. Y entonces me rendí al Señor y lo puse todo en las manos de Dios. Y ahí el Señor envió su palabra, aleluya. Y de 3 días de vida, aleluya, ya tiene 25 años, aleluya. Gloria a Dios. Y qué lindo ver la mano de Dios. Y este hombre se habrá gozado y se habrá alegrado.
Pero este hombre primeramente se llegó a Jesús y le decía: Señor, Maestro, desciende porque mi hijo se está muriendo. Y fíjate que le dice el Señor. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? Ahora, usted tiene que ver algo grande, un mover gigante para creer. No. Usted tiene que creer de corazón. Usted tiene que creer tan solamente. Y al usted creer, va a ver la gloria de Dios. Cuando usted crea, entonces va a ver la gloria de Dios. Yo llegué a la iglesia ese día, gloria a Dios, hace 25 años atrás, llegué a la iglesia y usted sabe, gloria a Dios, que estaba incrédulo porque yo quería confiar, hablar con el hombre. Mas el Señor quitó la venda de mis ojos y me hizo ver, aleluya. Entonces pude creer y al creer vi la gloria de Dios. Y este hombre le dice lo mismo: si no viene milagros y prodigios, ¿no creeréis? Y el hombre todavía le seguía diciendo: desciende antes que mi hijo muera. Y el Señor ahí le envía la palabra, una palabra de ciencia, una palabra, ¿no es cierto?, en la cual hacía revivir los muertos, una palabra en la cual, ¿no es cierto?, hacía levantar a aquel que estaba postrado. Y el Señor le dice: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y sabes una cosa, en esta noche, esa palabra es para cada uno de nosotros, aleluya. Yo no sé, aleluya, si en tu hogar, en tu familia, hay alguien, aleluya, que está necesitado, postrado. Pero en esta noche, si tú crees, verás la gloria de Dios. En esta noche, si tan solamente confías en el Señor está enviando una palabra de ciencia. Ve que esa persona que está en tu hogar, ve que esa persona que esté necesitada en tu familia se está levantando. Si tú lo crees, entonces verás la gloria de Dios. Y dice la palabra del Señor que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea que él no insistió que el Señor descienda con él a su casa, porque él creyó en la palabra. Y en esta noche tú tienes que creer a la palabra de Dios. No creas lo que puede decir el hombre, porque el hombre te puede engañar, te puede engrupir. Pero tan solamente si tú crees la palabra de Dios, entonces verás los milagros, prodigios y maravillas que están aconteciendo en este momento en tu hogar y en tu familia. Pero es necesario que tú creas. Y dice la palabra del Señor: no sé dónde viviría este hombre, porque dice que cuando llegó a su casa, entonces salió uno de los sirvientes diciendo: tu hijo vive con gozo y con alegría. Y este hombre le dice: ¿pero cuándo sucedió eso? Y le dice: ayer a las 7 de la noche. O sea que todo un día estuvo caminando ese hombre, porque no había colectivos en esa época. En esa época no había transporte, no había remis, no había taxi. Ahí se hacía todo a pie. Un poquito caminando y otro poquito a pie. Y así, aleluya, un día de camino. Usted fíjese y pudo ver la gloria de Dios. Porque sabes una cosa, el Dios que yo tengo, el Dios que está en esta noche en este lugar, el Dios que estamos predicando, es un Dios de cerca y un Dios de lejos también, aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo no sé lo que tú viniste buscando en esta noche. Yo no sé por qué viniste exclamando, aleluya. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero sabes una cosa, cree, porque aquel que cree sin ver, milagros, prodigios y maravillas va a recibir, aleluya. En esta noche hay un milagro para tu vida. En esta noche hay una maravilla para tu hogar, para tu familia. En esta noche hay algo grande para ti, si tú tan solamente lo arrebatas, aleluya. Porque tan solamente los valientes heredarán el reino de los cielos, aleluya. Esa mujer del flujo de sangre arrebató la bendición, arrebató el milagro para su vida, aleluya. Porque usted sabe que ese milagro no estaba preparado tampoco para ella. Había un milagro para una niña de 12 años que se estaba muriendo, que era la hija de Jairo. Pero esa mujer no había un milagro preparado para ella. Pero esta mujer fue valiente y lo arrebató, porque pensó: si tan solamente tocar el borde de la vestidura, seré sana, aleluya. Creyó, arrebató el milagro para su vida y lo recibió. Este hombre, que era, aleluya, ¿no es cierto?, una persona de alto cargo,
creyó en la palabra de Dios y su hijo vivió, aleluya. Y hoy no es distinto, aleluya. Si tú crees, hay una bendición para tu vida. Si tú crees, hay un milagro para tu hogar, para tu familia. Yo no sé lo que tú estás necesitando, pero tan solamente cree. Si crees, verás la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tan solamente inclina tu rostro en este momento. Inclina tu rostro y empieza a arrebatar ese milagro que el Señor tiene para ti en esta noche. Arrebata ese milagro. Arrebátalo ahora. Con tu fe arrebata el milagro que tiene Jesucristo para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Clama ahora. Pide por tu hijo. Pide por tu compañero. Pide por tu compañera. Pide por tu padre. Pide por tu madre. Pide por tu familiar. Pide por tu amigo. Hay un milagro. Si tú crees, podrás ver la gloria de Dios. Oh, para amado Señor.